¿No está bien de sonido? ¿Está bien de sonido? ¿Sí? Ok, gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Señor, Señor. Ya está conectado directo, ¿cierto? No hay problema. Sí, no moverme porque ayer. Vamos. Vamos, vamos. 5, 4, 3, 2. Muy buenos días tengan todos ustedes. Quiero saludarlos. Otra vuelta. ¿Estamos listos? ¿Listos, listos? Bueno, vamos otra vez. 5, 4, 3, 2. Buenos días tengan todos ustedes. Quiero saludarles en este curso que es la segunda charla del anillo de compromiso que se llama Resurrección de Muertos, que corresponde a esta etapa que hemos denominado nivelación doctrinal. Y es sencillamente un análisis de cada uno de nosotros frente a un tema que es bien interesante, que es la eternidad. ¿Cómo estamos nosotros frente a la eternidad? Eso lo vamos a ver un poco más a fondo en la medida en que vayamos entrando en el tema de la resurrección de los muertos. Quiero empezar diciendo que la perspectiva de cada uno de nosotros estaría incompleta si nosotros no tocáramos básicamente tres temas. O sea, cada persona tiene que tocar tres temas en su vida. Uno, la resurrección de Jesucristo y de qué manera impacta su vida. Dos, la resurrección de los muertos. Señor. Gracias. No, tranquilo, estoy practicando aquí porque ayer... ¿Ah? Sí, eso largo. Apenas llevamos casi un minutico. Sí, eterno. Otra vez, ¿cómo hago para repetir? Va a tocar que nos pongamos a orar aquí todos. ¿Qué pasó, Tato? Listo, don Calixto. ¿Listos? Ahora sí. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15.
¿Cuántos de ustedes están haciendo este curso por primera vez? Levante su manito. Todos los demás son repitentes, como que perdieron el curso. Primera vez. ¿Sí, listo ya? ¿Estamos listos? Listos. ¿Vamos? Sí. ¿Ya está grabando ya? Cinco, cuatro, tres, dos. Muy buenos días tengan todos ustedes. En este día vamos a ver nuestro segundo tema del anillo, que se llama Resurrección de los Muertos, que corresponde a esta etapa de la nivelación doctrinal que buscamos con todo el liderazgo básicamente de la iglesia. La resurrección de los muertos implica varias cosas. Abre un panorama frente a la vida de cada uno de nosotros y vamos a entrar profundamente sobre este tema, o mejor, vamos a tratar de que nuestra perspectiva se acomode cada vez más a lo que la Escritura dice con respecto a la resurrección de Jesucristo y la resurrección de los muertos. La perspectiva histórica, la forma como yo veo la vida, como cada uno de nosotros ve la vida, se acerca más a la realidad en la medida en que yo toque básicamente tres temas y se ha confrontado contra esos tres temas. Primero, la resurrección de Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué pasa o qué sucede con la resurrección de Jesús? ¿Qué acontece en el nivel mundial, en el nivel colombiano y en el nivel particular? Segundo, la resurrección de los muertos, que es una consecuencia obvia y lógica de la anterior. Y otro, con un tema que a veces nos parece un poquito complicado afrontarlo, pero que está en la Biblia y tenemos que asumirlo, es el tema del juicio eterno, que lo vamos a ver en la segunda hora. Resurrección de los muertos y el tema del juicio eterno están íntimamente ligados. La resurrección de Jesucristo fue tan impactante que el apóstol Pedro tuvo un cambio tan trascendental en su vida. Ustedes recordarán que el apóstol Pedro fue el primero que reconoció, no por voluntad de hombre ni por revelación de hombre alguno, sino por revelación directa del Espíritu Santo, una verdad maravillosa, una verdad que asombra nuestra vida y la vida del mundo entero, diciendo Jesucristo es el Hijo del Dios viviente. Esa revelación la tuvo unos días antes de que Jesucristo muriera, pero unos días después, antes de, Pedro fue confrontado y la reacción de Pedro fue todo lo contrario. Él tuvo la mejor oportunidad de revalidar esa revelación que el Espíritu Santo le había dado, y ocurrió lo contrario en él, lo negó 3 veces, o sea, diciendo a ese que yo dije que era hijo de Dios, no lo conozco, no sé quién es, ni me interesa saber. Pero lo que sucedió en el apóstol Pedro fue algo muy impactante. Ese hombre que para él era el líder, Jesucristo, por el cual estuvo a punto de dar su vida, proclamó la deidad de Jesús, se operó algo muy importante en la vida de él. Eso fue a través de ver a Jesucristo morir, pero también verlo resucitado. Ese hecho impactante provocó un cambio trascendental en su vida cambió tangiblemente, y nos podemos dar cuenta después en la historia de la Biblia, la historia de la iglesia cristiana, que Pedro fue llevado hasta un puesto de liderazgo muy altos. El tema es tan trascendental, tan importante para el ser humano, que el apóstol Pablo afirmó en 1 Corintios 15:13 estas palabras que son muy importantes que las recordemos. Dice: porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Jesucristo resucitó. Y si Jesucristo no resucitó, entonces
la predicación mía es vana mi fe. Estamos, y como el mismo Pablo dijo, los hijos de Dios seríamos los más dignos de conmiseración si Jesucristo no hubiese resucitado. Pablo concluyó, entre otras, las siguientes cosas. Si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces, dice Pablo, no tiene sentido. Esas son las interpretaciones que yo hago de las palabras del apóstol Pablo. No hay razón para sufrir por el Evangelio. Pablo era un hombre que estaba sufriendo demasiado por el Evangelio, y si la piedra fundamental de su fe y de toda su relación con Dios es la resurrección de Jesucristo, y si alguien le llega a decir eso es falso, pues entonces sencillamente él dice, no vale la pena vivir así. Si nuestro Salvador no logró sobrevivir a un juicio de los hombres, entonces podemos vivir de cualquier manera. Eso hace que haga carrera las palabras del mismo apóstol Pablo cuando él dijo, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos, porque nuestra vida no tiene trascendencia. La resurrección de los muertos lo que hace es darle trascendencia al ser humano. También recordamos dos otros ejemplos que son importantísimos. Es el apóstol Esteban, en Hechos 7, 55, 56, dice la Escritura las siguientes palabras. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra del Padre, y dijo, he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y también en otro pasaje en el Antiguo Testamento encontramos a un hombre muy conocido por nosotros, que nos ilustra en nuestro estilo de vida, que es Job. Job, en el capítulo 19, versos 25 al 27, expresó esas maravillosas palabras. Yo sé que mi Redentor vive. Yo tengo conocimiento de que Cristo vive, que al final se levantará sobre el polvo. Y ahora describe la muerte, dice, y después de deshecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo, y mis ojos lo verán, y no otro, aunque mi corazón desfallece. Básicamente la charla va a girar sobre los siguientes puntos. Una introducción donde vamos a digamos que describir algo sobre la resurrección. Vamos a ver un segundo punto, la cosmovisión bíblica, qué piensa la Escritura, qué piensa Dios de eso y qué busca con eso. Tercero, la resurrección de Cristo, de los hombres y de toda la humanidad. Un cuarto, cuál es la cosmovisión natural, del hombre natural acerca de la resurrección. Vemos que ha habido acercamientos del hombre, intentos de acercarse a la verdad bíblica a través de la nueva era. La nueva era tiene muchas imitaciones de la vida cristiana, de doctrinas varias, la resurrección y el reino de Dios, conclusiones personales y colectivas he escrito yo aquí en mi charla. En Hebreos 6, ¿cuántos conocen este texto del 1 al 3? Que es la base de precisamente de este curso que se llama Fundamentos de la Vida Cristiana, está basado en este texto. Dice, así que sigamos adelante hasta llegar a ser adultos. Estamos en un camino donde arrancamos como niños recién nacidos, pero la meta no es quedarnos como bebés, sino sencillamente dar pasos de crecimiento hasta llegar a la edad adulta. Dice, no volvamos otra vez a las cosas básicas como la conversión y el abandono de las obras que llevan a la muerte, o como la fe en Dios, las enseñanzas sobre el bautismo, el imponer las manos a los creyentes y la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Esto es lo que haremos buscando que nuestra vida cristiana sea madura en el Señor. Con respecto a la madurez, encontré una frase de un hombre muy conocido por nosotros, de Albert Einstein, que nos dice lo siguiente: la madurez comienza a manifestarse cuando sentimos que nuestra preocupación es cada vez mayor por los demás que por nosotros mismos. Ahí estamos viendo o analizando cuál es nuestro estilo o nuestro grado de madurez. En la introducción podemos ver lo siguiente:
La introducción es mirando un poquitico el presente moderno, el presente actual, el pleno siglo XXI. ¿Qué piensa el hombre natural acerca de la resurrección? ¿Ustedes se han puesto a tratar un poco sobre el asunto? Seguramente sí, seguramente no. Yo quiero sencillamente narrarles una experiencia que tuve hace unos años estuve en una funeraria y curiosamente ese día me correspondió, me correspondió porque no estaba programado. 3 personas murieron ese mismo día, no recuerdo ni sus nombres, pero solamente de los 3 yo conocía a una persona que se había muerto, los demás no los conocía. Sucedió algo muy curioso, las personas que me oyeron hablar, digamos que les llamó un poco la atención y me invitaron. Una cosa curiosa, me invitaron, me dijeron, por favor, pastor, caminen, nos comparte allí algo sobre lo que acaba de decir, la resurrección de los muertos, y pude compartir, pero a su vez me di cuenta de que el hombre con la muerte prácticamente, cuando no hay esperanza, el hombre muere. El hombre parece que su vida ahí se trunca. La resurrección tiene un tópico inherente a sí mismo, que hoy en día el hombre no posee. Ese tópico se llama la esperanza. Cuando hablamos de resurrección, estamos hablando de esperanza, que se contrapone a un ambiente moderno que se caracteriza por la desesperanza. Una desesperanza por no poder cambiar el entorno de cada uno de nosotros. Y eso lo apreciamos cada vez más en los diferentes niveles de la sociedad. Nos damos cuenta que hay desesperanza y esos grados de desesperanza se incrementan hasta inclusive llegar a los suicidios, las tragedias que azotan al hombre moderno. Desesperanzas por la impotencia de no poder cambiar la realidad personal y colectiva. Desesperanza por no poder solucionar el asunto de la muerte. Un asunto que hace años, hace 2000 años, ya está solucionado, pero el hombre no ha podido entender que el único camino es el Señor Jesucristo. ¿Hay desesperanza en el hombre moderno? ¿Ustedes creen que sí? Yo también creo que sí. Yo creo que también que es importante que nos demos cuenta que en el mundo actual está imperando una cultura que está descrita como la cultura de la muerte. Leyendo algún escrito sobre Colombia, decían que en Colombia esa cultura está como maximizada, porque en Colombia se habla mucho de esto, de muertes, de masacres, de todo este tipo de cosas. Hay una cultura, hay un culto a la muerte. Por lo tanto, puedo concluir que hay un desdén, hay un desprecio por la vida misma. Entonces, la pregunta sería interesante: ¿cuál es tu cosmovisión sobre el tema? Es importante saber qué piensas tú sobre la resurrección. Y también es bueno recordar algo mirando la historia de la iglesia cristiana. La base de la predicación de los primeros apóstoles, de los primeros cristianos, fue ni más ni menos que la resurrección de Jesucristo. Si ustedes analizan cada predicación del apóstol Pedro, del apóstol Pablo, se van a dar cuenta que hay una característica esencial y fundamental que nunca dejó de ser en la mente y en la memoria de ellos. Ese tema era la resurrección de Jesucristo. Eran las palabras claves con que ellos abrían en un escenario público ante muchas personas. Su principal mensaje estaba centrado básicamente en una sola cosa: Cristo resucitado de entre los muertos con poder y con gloria. Y toda la capacidad de convencimiento que tenían los apóstoles se basaba sobre esta verdad. Por lo tanto, la iglesia se basa sobre esta verdad. Yo creo que si Jesucristo no hubiese resucitado, los evangelios no hubiesen sido escritos, no estaríamos nosotros aquí. La iglesia no tendría razón de existir y la sociedad tendría otro destino diferente. La resurrección de los muertos es clave. Yo creo que es importante que nosotros nos demos cuenta que hay un dualismo que se está moviendo entre nuestra cultura actual, que busca separar las cosas de Dios de las cosas del hombre moderno. Encontramos que el hombre se debate entre 2 grandes cosmovisiones. Hay muchas más, pero yo
creo que las podemos resumir entre dos grandes líneas. Dos grandes líneas. Uno, el pensamiento cristiano, ¿qué es lo que dice Dios? Y el otro, el pensamiento humanista, ¿qué dice el hombre de sí mismo? ¿Qué dice Dios del hombre? ¿Y qué dice el hombre de sí mismo y de Dios? En esas dos franjas nos movemos normalmente. Yo pienso que nosotros deberíamos siempre desarrollar nuestra vida cristiana, nuestro pensamiento cristiano, con base en lo que la Escritura nos enseña y no movernos de allí. ¿Cómo se forma una cosmovisión? Básicamente yo creo que podemos iniciar haciéndonos preguntas, y con respecto a la resurrección podemos hacernos las preguntas como estas, entre otras. Yo sé que ustedes tendrán muchas más, pero una pregunta que uno se hace, y sobre todo cuando uno está frente a un evento de estos, de una persona que fallece, dice, yo me podría hacer la pregunta, ¿será que hay vida después de la muerte? ¿Será que esa persona puede regresar algún día en su vida? ¿Qué pasa después de que la persona cierra sus ojos, su corazón se detiene, sus pulmones no respiran, se queda quieto, se enfría? ¿Qué pasa con esa persona? ¿Hay respuestas? ¿No las hay? ¿En dónde las obtengo? ¿Cómo las obtengo? Eso, cuando desarrollamos todas estas cosas, de esta manera mi cosmovisión acerca del tema de la resurrección se va añadiendo y se va formando hasta lograr su madurez. Otra pregunta que yo me puedo hacer es, ¿cómo afecta la resurrección a mi vida personal? ¿Ustedes creen que tiene relación con mi vida, con la forma de vida, con mi estilo de vida, con cómo yo me relaciono con los demás? Yo creo que sí. Entonces la forma como nosotros respondamos a estas cosas, eso va a determinar mi estilo de vida y mi percepción de Cristo Jesús y sobre todo de Cristo resucitado. La perspectiva debe provenir básicamente de la nuestra, que es o se describe como la perspectiva creacionista. La perspectiva creacionista es muy fácil de entender. A veces nuestro razonamiento nos impide comprender y recibir la sencillez de esta verdad que está en la Escritura. Creacionista, yo puedo resumirla: el hombre fue creado, hay un creador, hay un paraíso, hay un escenario en donde el hombre se mueve. Eso, la Escritura dice que en 7 días creó el universo, creó. ¿Y de dónde podemos obtener nuestra cosmovisión acerca de los temas bíblicos? Yo no encuentro sino una sola fuente: la palabra del Señor. De tal manera que todo lo que sabemos nosotros, la perspectiva mía con respecto a estos temas interesantes, debe provenir única y exclusivamente de las Escrituras. No debe provenir de ningún otro tema, ni de ninguna otra fuente. Si no sucede la revelación de la palabra, y eso también, cuando hablamos de la palabra del Señor, tenemos que incluir un tema interesante: la revelación de Dios. Dios tiene que revelarnos su pensamiento. No sucede solamente con abrir la Escritura, sino tengo que tener intimidad con Dios y esperar o pedir que Dios revele a mi corazón las verdades que van sencillamente a engrandecer nuestra vida. La Biblia no admite dualismos. Los dualismos están afectando seriamente la sociedad moderna. Están haciendo una separación grave, una crisis que está impidiendo que el hombre conozca verdaderamente a Jesucristo. La cosmovisión bíblica dice lo siguiente: el tema de la resurrección está íntimamente ligado con otro tema que es importante: la muerte. Si no hay muerte, no hay resurrección. Si hay muerte, debe haber resurrección. Y la muerte, yo quiero que nosotros nos centremos un poquitico en esta escena. Esta escena la pude yo describir sencillamente de Génesis 1. Resurrección proviene de la muerte está ligada con el pecado está ligado con la desobediencia rompió el plan inicial de Dios, que era la comunión entre Dios y el hombre y entre los hombres, en un ambiente denominado el paraíso, en un ambiente de creación y desde luego ideado por el Creador, el Padre que dio lugar a estos temas tan interesantes. ¿Cómo podemos explicar
un poquitico más en detalle lo que acabamos de ver. La muerte, en Génesis 2, versículos 15 al 17, dice lo siguiente: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comiere, ahí viene la sentencia que todavía permanece hasta que venga la resurrección de todos los hombres en la muerte. Dijo: porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. En 1 Corintios 15:56, la Escritura dice que el aguijón de la muerte es el pecado. Estos versículos son sencillamente para entender un poquitico más lo que acabamos de ver de la cosmovisión bíblica. El pecado tiene digamos que es el aguijón, o mejor, el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, dice la Escritura en 1 Corintios 15:56. La desobediencia es una rebeldía abierta y consciente y voluntaria, abierta y voluntaria a un mandato específico de Dios, que sencillamente lo que buscaba, entre otras cosas, era poner a prueba al ser humano, a nuestro padre Adán. Y esto desde luego rompió con una armonía que estaba en el paraíso. Otra forma de poder ver la resurrección, otro marco de referencia que yo he descrito para poder ubicar un poquito más la resurrección, consiste en esas 5 franjas. La primera, la creación. Aparece la creación. Segundo, la caída. Tercero, la redención. Cuarto, el juicio. Y quinto, la eternidad. Pero en el punto número 3, la redención, ahí aparece la muerte. O sea, después de la caída aparece la muerte, viene la muerte, y después de eso viene la resurrección como demostración del poder de Dios y como demostración de la victoria final sobre el postrer enemigo que dice la Escritura que será vencido, que es la muerte. Estos textos los encontramos en Génesis 1, Génesis 2, Génesis 3. Génesis 3:15, allí el Señor empieza a abrir el panorama, el abanico acerca del plan de la redención. Y es cuando Dios declara el juicio sobre la serpiente. Dice: y Jehová Dios dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu vientre te arrastrarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de la mujer. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el talón. Aquí yo veo 2 cosas importantísimas. Primero, que se empieza a establecer o a diseñar el plan de la redención. Después de la caída, Dios decide no dejar al hombre perdido ni muerto. Declara un plan de redención. Este plan de redención declara una victoria anticipada de Dios. Eso es muy interesante saberlo. La victoria está anticipada, está asegurada. Y segundo, la forma como termina ese conflicto. Dice la Escritura que la serpiente será herida en la cabeza. Y yo creo que de ahí es donde podemos concluir que la serpiente, la única forma de matar a una serpiente es dándole en la cabeza. No hay otra forma de matarla. Uno le da por otro lado y ahí se queda. Y una segunda parte es que Satanás herirá en el calcañar al Señor Jesús. Esto dando a entender lo que iba a provocar en la vida de Jesús. ¿Es importante este tema para el cristiano? Yo creo que sí. Lo fueron para los cristianos, para los primeros cristianos, fue determinante, y no podemos caer en la trampa de la ignorancia. No podemos ignorar, no podemos caer en la ignorancia, no podemos desconocer este tema. Es importantísimo. Y es más, yo creo que Dios está como empezando a descubrir estos temas
para que la mentalidad nuestra, que está tan contaminada, empiece sencillamente a creer que sí va a haber resurrección de muertos. Y lo que es más importante, que podemos, como lo dice la Escritura, en un momento determinado orar por un muerto según la dirección del Espíritu Santo y esperar que ese cadáver se levante, reviva, tal como aconteció con el Lázaro, como ustedes recuerdan esa escena. Dios no deja nada al azar. Dios no se preocupa por lo que el hombre diga acerca de la resurrección de los muertos. Yo puedo ver ahí a un Dios inteligente y sabio que le cierra el paso a todas las salidas que el hombre pueda tener. Con el tema de la resurrección, lo que yo veo es lo siguiente. Primera gran conclusión, que el hombre es eterno. Esto contrario a lo que abunda, a la mentalidad que abunda en nuestros días, que el hombre muere cuando el hombre deja de vivir. Todo acaba allí y el hombre cesa, no tiene continuidad, no tiene proyección, no tiene trascendencia. Por lo tanto, sus planes, sus proyectos, todos sencillamente se hacen para hasta que yo muera. El hombre no es temporal, contrario a lo que el hombre dice. Dios dice: el hombre es eterno, Dios lo creó eterno. La resurrección en sí misma también nos hace responsables, nos está diciendo también que Dios nos creó con un destino diferente a la muerte. El destino del ser humano no es morir, el destino del ser humano es vivir para siempre, y eso así se cumplirá. Solamente que en el día del juicio pues vamos a saber si vamos a vivir en la presencia del Señor o vamos a estar ausentes de la presencia del Señor, pero vamos a vivir eternamente. Eso debe quedarnos muy claro en nuestro razonamiento y nuestra cosmovisión. También lo creó con capacidad para decidir sobre su futuro, un futuro que trasciende los umbrales de la muerte. El hombre no es una máquina, el hombre tiene la capacidad de decidir. ¿Cuál es el propósito de Dios con la resurrección? Yo describí aquí algunos, espero que pueda ser añadido a los que ustedes tienen. Primero, al revelarse el hombre frente a su creador, su estado natural fue afectado visiblemente, de tal manera que su visión fue pervertida y sus relaciones con el universo, llámese universo Dios, llámese universo la creación misma, llámese universo sus congéneres, el hombre, su prójimo, y llámese universo todo lo que inclusive no vemos. Toda esa cosmovisión en el ser humano fue pervertida. Entonces, ¿qué busca el Señor con la resurrección? Restaurar totalmente el plan de Dios. Y yo creo que allí también podemos apelar a las palabras de Jesucristo cuando dijo: todo está consumado. Una vez Jesucristo murió y resucitó, pudo decir estas palabras: todo está consumado. El plan de Dios ha sido restaurado totalmente. Otro propósito que Dios tiene con la resurrección: declarar en forma magistral dos cosas: su señorío y su gobierno sobre toda la creación. Esto ha sido debatido mucho en nuestros días y a través de la historia. El señorío de Dios, el gobierno de Dios, el reino de Dios, que tanto está el Señor declarando abiertamente los 4 puntos de la tierra. El Señor lo declaró cuando levantó a su Hijo Jesucristo de entre los muertos. Otra cosa, otro propósito es manifestar su amor y su misericordia hacia su obra cumbre caída. ¿Cuál es su obra cumbre? El hombre, su obra perfecta. No se conformó el Señor con verlo caído, con verlo muerto, con ver sus planes desaparecer. El Señor lo restauró, y para eso sencillamente el Señor utilizó la resurrección. Y otra cosa, sellar su obra con un hecho que cambió la historia de la humanidad, un hecho que todavía el ser humano se debate los sesos tratando de entender la resurrección. Encontramos a un hombre, Joseph McDowell. Joseph McDowell fue un hombre incrédulo, ateo, un hombre estudiado, un hombre con buenas bases profesionales, que inicialmente él se sintió, digamos que atraído en cierta manera con respecto a la resurrección de Jesucristo, pero con una motivación contraria. Él buscaba
por encima de todo, demostrarle al mundo entero que Jesucristo y el tema de la resurrección de los muertos era una fábula, un engaño, era el peor engaño que la humanidad podía tener. Y cosa curiosa, cuando este hombre, ustedes, este testimonio ustedes lo pueden leer en los libros de Joseph McDowell, ese libro maravilloso, yo digo maravilloso porque es muy interesante, que contiene evidencias históricas, evidencias científicas sobre la resurrección de Jesucristo, evidencia que exige un veredicto. Podemos en cualquier momento acudir a él y leerlo. Le pareció una fábula, pero él, después de una investigación, después de un tiempo invertido, pudo determinar que lo que Jesucristo dice y la Biblia afirma con respecto a eso es totalmente cierto y está fundamentado en evidencias históricas, arqueológicas y científicas. Terminó convencido por el Espíritu Santo, que se tomó la tareita de tomar su fe o su incredulidad y convertirla en una fe que hoy en día está siendo ejemplo para muchos de nosotros. La resurrección está ligada necesariamente a dos cosas también: el juicio y al examen de conciencia. Necesitamos saber que vamos a ser examinados. La iglesia será también examinada, lo vamos a ver en la siguiente hora. La resurrección de Jesucristo. ¿Qué podemos hablar acerca de la resurrección de Cristo Jesús? Que se ha convertido en la prueba reina. La prueba reina. Hasta el momento, hasta el día de hoy, ningún ser humano, ninguna entidad puede debatir, por más de que se argumenta con muchas bases. Sin embargo, todavía permanece vigente esa verdad tan trascendental para nosotros. Es contrario a lo que el mundo dice, la prueba reina de la resurrección, porque hay una evidencia maravillosa, extraordinaria. Cuando Jesucristo murió, se tomaron muchas medidas de seguridad alrededor de su tumba, se sobornaron a los soldados, muchas cosas. Todo eso sencillamente demuestra que Jesucristo superó todas estas medidas que el hombre mismo quiso oponer a esa evidencia. La evidencia de la tumba vacía, la invalidez de las teorías escépticas que por ahí pululan entre nosotros. ¿Qué otras evidencias podemos encontrar? Uno, el anuncio que el mismo Jesús hizo de él. Jesucristo anunció que él iba a padecer por parte de su pueblo, su mismo pueblo, que iba a sufrir una muerte violenta, pero también que él iba a resucitar al tercer día. ¿Qué implicaciones del impacto de la resurrección tiene para mi vida en el día de hoy? Y eso es como buscando aplicar un poquitico este tema a mi vida, hacerlo un poquito más práctico, como que tenga una relación más directa con mi estilo de vida. Impacto, yo coloqué aquí, debe estar siempre delante de mí y de toda actividad. El tema de la resurrección, yo siempre debo estar mirando a Cristo, pero no a Cristo antes de morir ni antes de resucitar, sino a Cristo después de resucitar. Debe afectar mi eternidad, debe fortalecer mi vida con respecto a la responsabilidad frente a un mundo que me rodea y que debo alcanzar frente a mis semejantes y frente a mi Creador. También me dice claramente que algún día yo seré llamado a rendir cuentas. El plan de rendición de cuentas, eso es una realidad para todos nosotros. Todos, absolutamente todos, grandes y pequeños, blancos y negros y amarillos, todo ser humano será llamado a rendir cuentas, será llamado a un examen frente a la palabra del Señor. Yo seré llamado a cuentas y allí se decidirá mi destino final, si es la eternidad sin Cristo o es la eternidad con Cristo. El hombre moderno pues sencillamente no cree en la verdad de la resurrección porque le parece ridícula, absurda. Por lo tanto, yo creo que la iglesia tiene un papel importantísimo y el tema, como les decía, el tema de la resurrección está escaseando mucho en los mensajes apostólicos actuales. Para el hombre moderno, la resurrección es un desafío a su estilo de vida.
Es algo así como una piedra en el zapato, es algo que no, ¿qué hago yo con esto? Ni lo quiero, no sé qué hacer, a pesar de que el hombre se resiste al tema crucial de la resurrección de los muertos. Es responsabilidad de la iglesia entonces que el mensaje apostólico debe ir siempre acompañado por este tema fundamental, la resurrección de Jesucristo. El discurso de la iglesia actual debe recuperar este mensaje. Este mensaje tiene que ser recuperado, tenemos que centralizarnos mucho más porque es el punto de proyección, es el punto en donde la iglesia se puede explotar, se puede ensanchar mucho más. Este mensaje de la resurrección de Jesucristo es violento, es importantísimo. Y otra cosa, la visión del evangelismo tiene que retomar la resurrección de Jesucristo, porque esto tuvo un significado profundo, en los inicios de la iglesia cristiana. También debo hacer varias conexiones en mi vida, conectar cada etapa de mi vida con un evento mayor, la resurrección de mi vida. Otro asunto, mi vida tiene que vivirse en gozo, en alegría, con esperanza. La esperanza produce alegría, la esperanza produce un cambio de vida. La esperanza, Pablo pudo superar las dificultades, las persecuciones, como los momentos difíciles que él vivió, las amenazas de muerte. Todo eso lo pudo superar con gozo y con alegría, dice en Efesios, porque básicamente él se dio cuenta de que él sabía en quién había creído. Hablando de la muerte, pues la muerte es el principal dolor de cabeza del hombre actual. No se ha podido solucionar. El hombre no puede, por más de que lo intente, es imposible poder solucionar el tema de la muerte sin recurrir a la resurrección del Señor Jesucristo. La muerte trae desesperanza, trae angustia y solo demuestra al hombre su limitación y su impotencia. Ni la mente más brillante que ha existido sobre la tierra ha podido solucionar el tema de la muerte. En estos días creo que escuché un testimonio de un personaje, no sé si ustedes lo recuerdan, de una persona, creo que era un sacerdote en el lado oriental, que creo que se mató, algo así, y hizo una prueba con otro sacerdote de que él iba a resucitar, y hasta el día de hoy ahí está todavía. Toda la razón del ser humano no ha podido entender, el orgullo del ser humano no puede con esta verdad tremenda de la resurrección de Jesucristo. La cultura de la muerte trae consigo varias cosas. Estoy hablando de la cultura, de una forma de vida bajo esta perspectiva. Trae una pérdida de la sensibilidad espiritual. La gente pierde sensibilidad porque está siendo guiada o siendo dominada mejor por una cultura que no tiene esperanza y que todo sencillamente lo entierra bajo 3 metros bajo la tierra. Cuando hay pérdida de sensibilidad espiritual, no me importa herir ni ser herido, me lleva a vivir de cualquier manera. Las esperanzas de vida se apagan, los anhelos de vida se van agotando, se van apagando. No se tiene la suficiente fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Siempre terminamos diciendo, ¿para qué vivir si habremos de morir? Trae de la mano otra cosa que es importantísimo comprenderlo, un altísimo índice de descomposición social. Lo veíamos hace un instante, el aumento de los suicidios, el crecimiento de la ruptura social. La muerte no es un proceso natural. La muerte no es algo natural, no era algo que Dios lo hubiera concebido. Dios planeó al ser humano para vivir eternamente. La muerte fue un enemigo que se atravesó. Y eso lo enseña la Escritura cuando dice que el postrer enemigo
el postrer enemigo que es la muerte será vencido, y hasta que la muerte no sea vencida, no viene Cristo Jesús. Eso lo describe la Escritura en 1 Corintios capítulo 15. Apareció como resultado de la irresponsabilidad del hombre. Romanos dice: la paga del pecado es la muerte, y la dádiva de Dios es la vida eterna. Es la paga, o sea, el premio, la recompensa, lo que me dan cuando yo peco, sencillamente es la muerte. Y eso todavía yo creo que sigue operando entre nosotros. Cada vez que muere alguien, es el recuerdo de que alguna vez en la vida el hombre tuvo una batalla frente a su gran juez y la perdió. De eso nos habla la muerte, y no debemos olvidarnos jamás. La resurrección de Jesucristo básicamente comprueba una sola cosa: la divinidad de Cristo, la deidad de Jesús. Un asunto crucial entre nosotros: ¿Jesucristo es Dios o es hombre? O Jesucristo creemos finalmente que es el Hijo de Dios, por lo tanto Dios mismo, o sencillamente creemos que es un personaje más, un maestro más de la historia que vino y dijo algunas palabras, hizo algunos milagros, pero no más, no trascendió. La resurrección de los muertos finalmente demuestra, comprueba rotundamente que Jesucristo es Dios. ¿Por qué decimos esto? Porque básicamente por lo siguiente: hay tres grandes razones para creer en esta verdad. Primero, el cumplimiento de las profecías. Segundo, los milagros y la vida libre de pecado que Jesucristo vivió. Nadie lo pudo acusar de ningún pecado. Y tercero, su resurrección, que es la más grandiosa de todas, fue predicha por él, por los profetas y también por testigos oculares. La cosmovisión natural está dominada básicamente por dos cosas. Una, el dominio de la razón. El ser humano vive esclavizado, sometido a lo que su razonamiento le diga. Eso es fruto de una emancipación declarada sobre el gobierno del Señor. El hombre se cansó. Hace unos 3 siglos surgió una etapa de la historia de la humanidad que fue denominada el siglo de las luces. Para los que conocen un poquitico la historia, sabemos que eso surgió de una ruptura del ser humano, o de la sociedad de aquella época, frente a la iglesia que gobernaba en aquellos días, que era la Iglesia Católica. El hombre decidió sencillamente declararse libre. En alguna ocasión encontré yo una frase de algún personaje de aquellos que decía que el hombre rompía toda conexión con Dios porque el hombre había llegado a su mayoría de edad. A su mayoría de edad. Ya no necesitaba más ayos, más puntos de apoyo. Sencillamente el hombre podía, con su razonamiento, poder comprenderlo todo, poder gobernarlo todo, podía administrar su propia vida, podía darle un destino, una dirección a su vida. Por lo tanto, a Dios no lo necesitaba. Y esa perspectiva todavía uno como que la entiende, la comprende y la percibe en el diario vivir actual. Pensamos en Dios, pero no como un ser que pueda intervenir en mi vida, no como un ser que pueda intervenir en mi estilo de vida, que pueda afectar mis planes, mis convicciones, mis relaciones. Es un Dios allá lejano, etéreo, allá en las nubes, que está allá sentadito, y a lo mejor pensamos muchas veces está dormidito, que no tiene ni tiempo de escucharnos. Ese es el fruto de ese pensamiento. Las corrientes de la nueva era. Eso sí que es importante comprenderlo. También hay un tema que es dentro de la cosmovisión natural. El hombre no tiene soluciones para sí mismo ni para la muerte. El hombre no cree en el más allá. El más allá es algo como muy vedado, como una cosa oscura que nadie sabe que hay allá. Es algo como de ultratumba y que solamente al cual tienen acceso ciertos personajes como espíritus guías, como los maestros. Eso es lo que enseña la nueva era. Distorsiones o imitaciones que tiene la nueva era, la reencarnación. La reencarnación es la imitación
yo no sé, más desastrosa que pueda existir acerca de la resurrección y de este evento tan hermoso de Jesucristo. ¿Qué significa la reencarnación? Palabras más, palabras menos, significa que toda alma, una vez que muera, se separa del cuerpo y empieza a rondar y a dar vueltas por ahí hasta que días después, años después o siglos después vuelve y se encarna en otro cuerpo, en otra vida. Eso es lo que llaman reencarnación, que es la imitación terrible acerca de la resurrección. Esto sencillamente habla de ciclos de muertes. El alma no muere y se la pasa viajando de cuerpo en cuerpo. Y hay algo que dicen los mismos de la nueva era, la reencarnación, dicen que los hombres más pecadores, aquellos que han cometido más pecados, o sea, los hombres más perversos, no tienen derecho a reencarnar en cualquier personaje, sino sencillamente les espera o bien un árbol o bien un animal. ¿Qué dice la Escritura con respecto a eso? En Hebreos 9:17 dice: de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Es importante, yo tuve el cuidado de colocar esas cositas para podérselas decir a ustedes. La nueva era trabaja básicamente en nuestro pensamiento y nuestra mentalidad. Pero ¿en dónde comienza la nueva era a trabajar estos temitas que van haciendo estragos en nuestros niños? Por eso yo quiero decirles que necesitamos tener mucho cuidado con lo siguiente, con las películas de actualidad. La gran mayoría de las películas actuales tienen un altísimo contenido de todos estos conceptos de la nueva era y están maquillados, están enmascarados. Cualquier persona no los puede discernir con facilidad si no estamos metidos profundamente en una relación con Dios, si la palabra no está siendo revelada constantemente en nuestra vida, y allí es donde el diablo pone su semillita para que esa semillita vaya creciendo y estorbe la llegada de las verdades de Dios a esas mentes pequeñitas. Necesitamos saber que esa es la estrategia del diablo. Ojo con nuestros hijos. Nuestros hijos permanecen mucho tiempo solos ante la televisión, sin más defensa que sus conciencias débiles, sin más defensa que sus nacientes experiencias de vida. Están indefensos. O sea, es la forma como la nueva era trabaja. Es la forma sutil, y muchos de nosotros ignoramos esas estratagemas de engaño que tiene el diablo. Es ahí donde el diablo le es más fácil sembrar su semilla de confusión y de destrucción. El problema surge cuando los padres parpadean, o sea, cuando descuidan el proceso de crecimiento de sus hijos. El animismo está invadiendo totalmente nuestras sociedades. Por eso, andar en ignorancia es ignorar los pensamientos de Dios, pero también es ignorar las estrategias que tiene el diablo. Allí encuentra el mejor escenario del diablo para poder sembrar en ellos hostilidad hacia las verdades de Dios. Desde allí logra arrancar la semilla de la resurrección de la mente de los niños. Se puede observar que Satanás anda buscando personas, pero más específicamente anda buscando niños en donde poder sembrar estas semillas para que sus mentes y desde luego sus vidas sean apartadas totalmente de los caminos de Dios y nunca encuentren el camino de la resurrección de Jesús. Hoy tenemos una invasión, es una invasión la que tenemos, es una invasión profunda. Yo diría que esto ha alcanzado inclusive hasta niveles de la misma iglesia cristiana. Yo quiero terminar con esto, si me lo permiten. El reino de Dios y la resurrección. La resurrección es el punto de partida del reino del Señor. Jesucristo dijo en estas palabras: arrepentíos
porque el reino de los cielos se ha acercado. La resurrección es el punto de partida de la iglesia de Cristo. Es el punto de partida de nuestra vida, de nuestra experiencia. Toda la iglesia, la que ha sido extendida, los miles y miles, tuvieron el punto de partida cuando Jesucristo resucitó poderosamente. Tenía que operar poderosamente. Mateo 11, del 2 al 5, el apóstol Juan el Bautista mandó dos discípulos a preguntarle a Jesús si él era el Mesías. Jesucristo le contestó, le mandó de esta razón, diciéndole: id y ved y haced saber las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Son resucitados. Es la mejor señal de que el evangelio del reino ya empezó a operar hace muchos años. No queda duda, no queda duda de estas dos cosas. Y quiero terminar con esta frase muy tremenda. Es una pregunta que yo encontré cuando Jesús resucitó a Lázaro. Hay una cosa que nos impide a nosotros, primero, renegar de nuestra fe. Tenemos la posibilidad de poder echarnos para atrás. ¿Qué es lo que nos impide a nosotros regresar y seguir a otro líder diferente de Jesús? Hay algo que nos impide. Nos impide una tumba vacía, nos impide un nombre como Jesucristo resucitado y glorioso. La Escritura dice en Romanos 1:4, Jesucristo, declarado Hijo de Dios, con poder según el Espíritu de Santidad, por su resurrección de entre los muertos. Jesucristo fue declarado Hijo de Dios, con poder, porque fue levantado de entre los muertos. La mejor prueba. Entonces, como Jesucristo, la Escritura dice, cuando Jesús levantó a Lázaro entre los muertos, dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Jesucristo le preguntó esto a Marta y a María: ¿crees esto? Yo terminaría con estas preguntas. ¿Tú crees esto? ¿Tú crees en esta verdad tremenda? Que Jesucristo es la resurrección, todo lo que está muerto lo resucita. Si lo crees, lo vas a experimentar en todas las áreas de tu vida. Todo lo que esté muerto en tu vida, Jesús vino para resucitarlo. Primero tu espíritu y luego tu alma, y todo lo que tiene que ver con tu vida será resucitado. Los planes de Dios que Dios tiene contigo tienen que ser resucitados. ¿Lo crees? Si lo crees, creo que estás en el camino exacto. Muchas gracias y que Dios los bendiga. Pueden irse en paz. Tenemos 10 minutos exactos por reloj de receso, así que les rogamos que antes de que terminen los 10 minutos ya estén nuevamente en sus asientos. Muchas gracias.